El fracaso. Continuamos con esta serie acerca del fracaso y gloria a Dios que está funcionando ahora porque apreté el botón. Gloria a Jesús. La semana pasada hablamos acerca de abortar la mentalidad de fracaso y en esta mañana tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos están listos para recibir esa palabra? Y la palabra se titula Evita tu fracaso. Dile al que está a tu lado, evita tu fracaso. Vamos a estar así de pie y vamos a hacer lectura de la Escritura, los que tienen sus Biblias, del libro de Esther. Este es un libro muy precioso, el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Hay una particularidad en este libro y es que no se menciona por ninguna parte el nombre de Dios, o sea, la palabra Dios, pero Dios está en todo el libro. Esther capítulo 4, vamos a hacer lectura de los versos 13 y 14. Esther 4, 13 al 14 dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: No pienses que escaparás en la casa, en otras palabras, en el palacio del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Comenzamos preguntando, ¿qué ser humano puede decir que nunca se ha equivocado en la vida? Solo los mentirosos podrían aseverar semejante falsedad. Porque todos los seres humanos nos equivocamos muchas veces. Todos erramos el blanco de la perfecta voluntad de Dios. Todos fallamos. Todos pecamos. Todos los que fuimos destituidos de la gloria de Dios hemos tropezado en la vida y nos hemos caído muchas veces. Todos estamos muy familiarizados con la triste realidad indeseada y dolorosa del fracaso. Porque todos nos hemos caído y nos hemos estrellado más de lo que hubiésemos deseado personalmente. En un mundo caído de seres humanos pecadores, sumamente imperfectos, el fracaso es una vivencia inevitable y en ocasiones muy lamentable, vergonzosa y frustrante. Yo personalmente lo sé muy bien. Tú también lo sabes. Absolutamente todos lo sabemos. El fracaso implica la ruina y el quebrantamiento de algo o de alguien que ha intentado escalar el monte empinado de la superación para alcanzar la cima de un éxito anhelado. Dijimos que según su definición un fracaso es un revés indeseado, un revés lastimoso, incómodo y funesto. Un fracaso literalmente es una caída o recaída estrépita, dolorosa y personal. Nuestra palabra fracaso proviene del verbo fracasar, que a su vez se deriva de la palabra latina fracasare, que implica la acción de estrellarse y romperse. Todo lo que fracasa se estrella y se rompe. Todo lo que fracasa se puede quebrar, se puede fracturar en 1000 pedazos. Y por ende la triste y amarga experiencia del fracaso de un proyecto de vida siempre nos provoca un profundo sentido emocional y mental de angustia y profunda frustración. Un fracaso es un tropiezo imprevisto
y quebrantador. Y el Maestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Amados, en un mundo caído de gente imperfecta, gente que se empuja, se ofende y tropieza unos con otros, la ausencia de las ocasiones que nos pueden hacer tropezar y fracasar son una imposibilidad. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago 3:2. Todos tropezamos unos con otros. Todos fracasamos. Todos fracasamos. Pero gracias a Dios, no todos somos unos fracasados de la vida. Habrá alguien aquí que alaba a Dios por eso. Todos fracasamos, pero no todos somos unos fracasados de la vida. ¿Por qué? Porque no todos adoptamos una mentalidad derrotista y fatalista de fracaso total y permanente. No todos los que fracasan asumen el rol de una víctima estrellada y fracasada, para vivir en una condición de continua humillación. A pesar de sus muchas equivocaciones y múltiples caídas, los hombres esforzados y las mujeres de fe nunca pensamos que el fracaso es el destino final de una derrota total. ¿Por qué no, pastor? Porque los creyentes que caminamos de la mano de Dios no nos quedamos postrados en un valle de sombras y de muerte, porque Yahweh sostiene nuestra mano. Salmo 37, verso 24. Los creyentes que caminamos de la mano de Dios, cuando nos caemos, nos levantamos con la ayuda de Dios. Y más importante aún, los creyentes que caminamos asidos de la mano de Dios, con la asistencia de Dios, aprendemos a evitar las caídas y los fracasos, entendiendo que la gran mayoría de los fracasos humanos pueden ser evitados en senderos de luz. Dije que la mayoría de los fracasos pueden ser evitados en senderos de luz. Proverbios 4:19 nos declara que en el camino oscuro de la impiedad, de la iniquidad, los hombres ignorantes, los hombres perversos y desobedientes tropiezan sin saber con lo que están tropezando. Pero el camino de los justos, el sendero estrecho de los hombres de fe y de las mujeres temerosas de Dios, es como la primera luz radiante del amanecer, como la luz de la aurora que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Iglesia, mejor que caerse y levantarse de una caída es no tropezar y no caerse. Dile al que está a tu lado, mejor que caerse y levantarse es no tropezar y no caerse. ¿Cuántos dicen amén? Mucho mejor que abortar una mentalidad de fracaso después de fracasar es evitar el fracaso con la ayuda de Dios. Y la Biblia nos presenta la historia de una mujer extraordinaria, una mujer de fe, que estuvo parada en el mismo borde de un profundo precipicio de fracaso mortal. Y estando en esta peligrosa posición, con la ayuda de Dios, ella evitó el fracaso que pudo haberle costado lo mucho que tenía. Esta mujer hebrea se llamó Hadassah, la prima de un varón ilustre judío llamado Mardoqueo. La humilde joven hebrea
que fue ascendida como reina al trono de los medo-persas con el nombre griego de Esther. La reina Esther. Nosotros sabemos que toda jovencita, y aquí hay muchas jovencitas, nosotros sabemos que toda jovencita soltera sueña casarse con un príncipe. Todas las jóvenes sueñan con casarse con un príncipe azul, y si no es azul, negro, blanco, amarillo, rojo, o color café con leche como yo, ¿verdad, mi amor? Escucha, en el sueño de toda mujer soltera hay un príncipe rico, guapo, valiente, amoroso y protector. Y las mujeres dicen, y la humilde Hadasa, la joven hebrea que fue bella por dentro y por fuera, la joven que fue favorecida por Dios, fue escogida. Esta muchacha fue escogida entre todas las mujeres de un imperio por el rey de Persia para ser la reina del imperio más grande de aquel entonces. En los días tristes del cautiverio babilónico del pueblo judío, cuando los persas dominaban el mundo desde la India hasta Etiopía, providencialmente la joven hebrea que había escondido su identidad judía detrás de un nombre gentil, llegó a ser la reina más influyente del mundo. Y Mardoqueo, su primo hermano, el pariente que la había adoptado como hija después de la muerte de sus padres, en aquellos mismos días fue nombrado oficial del Palacio Real. Hasta este punto de la historia, todo marchó viento en popa para la hermosa Esther y para su primo Mardoqueo. Pero, como muchas veces acontece en la vida, en un abrir y cerrar de ojos, toda esta felicidad se convirtió en una terrible pesadilla. Cuando Hamán, el hijo de Amdatá, el amalecita, enemigo del Dios de Israel, fue nombrado como el funcionario más poderoso del imperio persa. En esos días, el rey Jerjes ordenó que todos sus súbditos y oficiales, los oficiales de su reino, tenían que inclinarse delante de Hamán para rendirle homenaje. Cada vez que Hamán pasaba frente a ellos, ellos tenían que inclinarse para homenajearle. Y Mardoqueo, dice la Escritura, se negó. Mardoqueo se negó a inclinarse delante de él, porque Mardoqueo sabía que este hombre malvado, este hombre codicioso, cruel y aprovechado, era un enemigo de Dios. Y viendo que Mardoqueo no lo reverenciaba, el vanidoso Hamán se llenó de ira contra Mardoqueo. Y cuando él supo que Mardoqueo era judío, no le bastó con maquinar su muerte solamente. No, Hamán también se propuso aniquilar y matar a todos los judíos que moraban en la tierra del exilio persa, desde la India hasta Etiopía, en un solo día, acusando falsamente
al pueblo judío de ser un pueblo rebelde y desobediente a las órdenes del rey, Hamán logró que el rey firmara un edicto real. Un edicto que decretaba la muerte de todo el pueblo judío en un solo día infame de exterminación total. Y cuando Mardoqueo supo todo lo que Hamán había hecho contra él y contra su pueblo, la Escritura dice que él rasgó su ropa en señal de luto y se vistió con una tela áspera de saco, cubrió su cabeza y su cuerpo con cenizas y salió corriendo, gritando y llorando por toda la ciudad de Susa, la capital del reino persa. Salió corriendo, llorando, angustiado profundamente por lo que acababa de acontecer. Como era de esperarse, la reina Esther se enteró. Esther se entera que su primo y padre adoptivo estaba en angustia. Estaba sentado a la puerta de la ciudad, vestido con saco, cubierto de cenizas. Y Esther, sorprendida y entristecida, le ordena a uno de sus siervos que fuera a hablar con Mardoqueo. ¿Para qué? Para averiguar qué es lo que estaba pasando, por qué él estaba así, de luto, triste, amargado, angustiado, vestido con un saco, cubierto de cenizas. A su regreso, el siervo le contó a la reina todo lo que había acontecido. Todo lo que Hamán había hecho contra el pueblo escogido de Dios. Trayéndole a la reina una copia del edicto. El edicto que condenó a todo el pueblo judío a un exterminio total. Y juntamente con su informe, Mardoqueo en aquella hora exhortó a Esther, pidiéndole que se presentara delante del rey como intercesora para suplicar su intervención a favor del pueblo hebreo. Al escuchar el consejo de su padre adoptivo, la reina Esther se turbó en gran manera. ¿Por qué? Porque ella, de acuerdo a las leyes del protocolo real de los persas, solo podía presentarse delante del rey cuando el rey la llamaba a su presencia. Y hacía un mes que no la llamaba. Y de hacer lo contrario, esto implicaba para ella la pena de muerte. Sin lugar a dudas, Hadasa amó a Mardoqueo como a un padre. Esther, como hija de Abraham, Isaac y Jacob, amó a su pueblo. Hadasa nunca dejó de sentir una profunda compasión por Mardoqueo y por el pueblo judío, aun siendo la reina del imperio medo-persa. Pero la acción solicitada por su primo, la petición de Mardoqueo, era muy temible, muy arriesgada y peligrosa. Y el costo demasiado alto. Si ella comparecía delante del rey Jerjes sin ser llamada, y en ese momento el rey no le extendía su cetro real para favorecerla, por seguro ella podía ser ejecutada conforme a las leyes persas irremisiblemente. Y ante esta terrible expectación, la función de intercesora y la misión de libertadora asustó a Esther. La asustó en gran manera. La que había recibido mucho, temió perderlo todo, aún su propia vida. La que había ascendido a lo más alto, momentáneamente,
rehusó descender a lo más bajo por temor a la muerte. Y estando en esta posición de gran tensión emocional y opresión mental, la reina despacha a su siervo una vez más para decirle a Mardoqueo: no puedo, yo no debo hacerlo. Padre mío, yo no tengo la autoridad, no tengo la capacidad de hacer lo que tú me pides. Entonces Mardoqueo le respondió diciendo: no pienses que escaparás en la casa, en el palacio del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Iglesia, en un instante de temor racional, de angustia emocional, de peligro inminente, en una hora de extrema presión, de profunda inseguridad y titubeo mental, Esther estuvo a punto de abortar su destino de libertadora del pueblo escogido de Dios. Estuvo a punto de abortar su destino. Paralizada por su temor, Esther estuvo a un paso de su mayor fracaso. Pero ella no fracasó. Ella no fracasó. Ella no tomó la decisión equivocada. Ella no se dejó vencer por el temor a la muerte. Ella no tropezó con el consejo y la exhortación de Mardoqueo. Ella no se quedó callada. En aquella hora decisiva, Esther entendió que si ella no actuaba para activar su destino libertador, el alivio y la liberación de los judíos vendría de alguna otra parte. Porque el propósito mesiánico de Dios con el pueblo judío se iba a cumplir con ella o sin ella. Y creyendo, esta mujer creyendo que ella había llegado al reino para un momento como ese, llena de fe y llena de valor, después de ayunar y de orar por 3 días y 3 noches, y después de buscar la sabiduría que viene de lo alto, Hadasa decidió tomar su lugar en el plan histórico de la redención del pueblo hebreo, presentándose sin ser llamada delante del rey. Veamos este video. ¿Se ha roto el protocolo? Sí, el protocolo se ha roto. ¡Guardia!
Aleluya. Gracias a la acción valerosa y oportuna de la reina Esther, el pueblo judío fue librado de un genocidio total. Y todos sus enemigos fueron derrotados y destruidos en un gran día de victoria. La reina Esther pudo haber abortado su destino libertador, pero no lo hizo. Ella pudo haber fracasado y perecido, pero en lugar de fracasar, triunfó. Triunfó. Y yo pregunto, ¿qué hizo Esther para evitar su mayor fracaso existencial? Número 1. Esther evitó el fracaso con una actitud de humildad. Con humildad y sometimiento a la autoridad delegada de Dios y a la autoridad que ella reconocía en su padre espiritual y adoptivo. Abriendo sus oídos para escuchar el consejo que activó su destino, Esther evitó el fracaso que pudo haberle costado todo lo que ella tenía. Número 2. Esther evitó el fracaso buscando el apoyo de Dios. ¿Cómo se evita el fracaso? Buscando el apoyo de Dios. Antes de actuar, antes de tomar el primer paso en pos de una solución, Esther buscó la dirección y la ayuda de Dios durante 3 días de ayuno y oración. Antes de ejercer su influencia real, ella solicitó el ayuno y la oración del pueblo judío, mientras buscaba la estrategia del cielo, porque la estrategia del cielo es la que evita nuestros fracasos. Número 3. Con gran denuedo, Esther tomó la decisión de abandonar aquella posición momentánea de pasividad, de insensibilidad, de inseguridad y temor, para asumir el rol activo que la llevó delante del rey para abogar por la justa causa de su pueblo. Esther se arrepintió de su error momentáneo, de su pecado de omisión. Ella se arrepintió entendiendo que el mal triunfa cuando el bien guarda silencio. Porque pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también es dejar de hacer lo bueno. Número 4. Renunciando al egoísmo insensible y egocéntrico, el egoísmo que solo busca lo suyo propio sin interesarse en el bienestar de los demás, Esther estuvo dispuesta a morir amando a su Dios, amando a su familia y a su pueblo. Esther decidió salir de su lugar de confort, de su lugar de protección y seguridad, del palacio real, para colocarse en una posición de servicio, diciendo: si tengo que morir, moriré. Si tengo que morir, moriré. En otras palabras, si la obediencia al Eterno me cuesta el alto precio de la muerte, escojo la muerte antes de vivir como una fracasada lejos de Dios. Si tengo que morir, moriré. Pero en el proceso de morir, haré la voluntad de Dios. Iglesia, la reina Esther pudo haber fracasado guardando silencio para proteger el secreto de su identidad judía, pero no lo hizo. Esther evitó el fracaso renunciando al temor. Y hoy nosotros, a pesar de nuestra naturaleza débil e imperfecta,
Hoy nosotros tampoco tenemos que resignarnos a vivir con una mentalidad desértica de fracaso y temor al fracaso. La mentalidad que nos dice, tú fracasas porque eres un fracasado. Para ti no hay esperanza de superación. Para ti no habrá victoria. Como pecador tú estás condenado a vivir entre las ruinas de los errores humanos, dentro del pantano del pecado y de la miseria. No, iglesia, no. Nosotros como Esther también podemos evitar el fracaso con la ayuda de Dios. ¿Habrá alguien aquí que dice amén a esto? Nosotros también podemos evitar el fracaso si buscamos continuamente el apoyo de Dios. Si nos apoyamos en Dios. Todos nosotros podemos evitar el fracaso manteniendo una actitud de humildad y de mansedumbre, sometiéndonos al consejo de Dios y al consejo de las autoridades delegadas de Dios con un espíritu humilde. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16, 18. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nosotros podemos evitar el fracaso escuchando. ¿Escuchando qué? La exhortación de la multiforme sabiduría de Dios en el consejo plural de los muchos. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Cuántos están echándole mano a esta palabra? Los pensamientos son frustrados cuando no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los que hacen las cosas guiados por el criterio de su propio corazón fracasan una y otra vez. Los que se mueven para hacer las cosas después de escuchar el consejo exclusivo de un solo hombre o de una mujer se pueden equivocar como se equivocó el rey Jerjes cuando ese hombre es otro Hamán. Pero el que se apoya en todo el consejo de Dios y en la sabia exhortación del consejo de los demás, evita el fracaso una y otra vez. Nosotros podemos evitar el fracaso buscando la estrategia del cielo con ayuno y mucha oración. Amén. Ayuno y oración. Si estás en una situación difícil y no sabes qué hacer, tienes que volver tu corazón al Señor, tu mirada ponerla en Jesús y doblar tus rodillas. Tienes que ayunar y orar mucho. Buscar el apoyo de Dios, creyendo que Dios siempre está con su pueblo, a favor de su pueblo, que el Señor va a escuchar tu clamor y que el Señor te va a decir qué hacer y qué no hacer para no fracasar. Evitamos el fracaso caminando por fe y no por vista, amando a Dios y amando al prójimo como a nosotros mismos. Ciertamente los tropiezos son inevitables, sí lo son, y más cuando los hombres con sus empujones nos hacen tropezar. Pero la gran mayoría de los fracasos pueden ser evitados con el favor de Dios. Habrá alguien aquí que dice, oh, gloria al Señor por eso. La mayoría de los fracasos pueden ser evitados si nosotros tenemos una actitud humilde, si nos sujetamos de la mano de Dios, si tenemos temor de Dios en nuestro corazón, y si nos sujetamos mutuamente unos a otros, buscando la dirección del Espíritu Santo. Decíamos que somos miembros los unos de los otros y lo somos. Y como familia de Dios tenemos que permanecer unidos, darnos la mano y sujetarnos mutuamente. Si la cosa está difícil, Dios está con nosotros. Si estamos bajo persecución, Dios es nuestro protector.
si llegan noticias malas a nuestros oídos, nosotros podemos abrir los oídos para escuchar el consejo de Dios. Porque Dios tiene una palabra para ti y para mí. Dios tiene un consejo. Habrá alguien aquí que dice: yo le doy gracias a Dios por el consejo que Él me da. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de fracasar, parados en el borde de un precipicio, y no hemos caído en el precipicio gracias a la intervención de Dios? Porque abrimos los oídos para escuchar el consejo de Dios, porque buscamos esa palabra de Dios, esa sabiduría de lo alto que evitó que nosotros diéramos el paso y fracasáramos. Muchos están contemplando tal vez dar un paso y no saben si al darlo van a fracasar o no. Tú puedes tener la certeza de que si tú tienes un espíritu humilde, que si tú te apoyas en Dios, que si tú buscas la dirección de Dios, el Señor te va a ayudar y no vas a fracasar. No vas a fracasar. No vas a fracasar. No, digo conmigo, yo no fracaso. Yo no fracaso en el nombre de Jesús. No fracaso. Evitamos los fracasos cuando caminamos dentro de los parámetros de la buena orientación y de la corrección de Dios, aún de la disciplina de Dios. Cuando nos sujetamos al consejo del Padre y tomamos la palabra del Padre y le decimos al Padre: Padre, sé tú conmigo, dándome dirección, y si yo pierdo el norte, corrígeme. Si me equivoco, si doy un paso en la dirección contraria, opuesta a la dirección del destino que tú has trazado para... corrígeme. Habrá alguien aquí que levanta las manos y dice: Señor, yo te doy a ti la autoridad y el dominio para que traigas corrección a mi vida.